Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida, sexta ronda Grand Prix. El mejor de cada grupo o el primero de cada grupo pasa a una fase final, semifinales y final. Son 4 grupos y bueno, pues esa doble ronda. Como decimos, la última ronda se está jugando en estos momentos y hay alguna partida que ya ha terminado como esta en la que, bueno, pues si no sorpresa, vamos a ver lo que ha pasado. Primero vemos cómo está el grupo antes de esta ronda y nos fijamos en el grupo D, en el que está Anisgiri, Bitiugov, Yu y Tabatabai empatados los 4 a 2 puntos y medio. Por lo tanto, Anisgiri, que aparte de tener casi que ganar este torneo, pues le podría tener alguna opción de pasar hacia el candidato, siendo los dos primeros los que pasan al candidatos. Pues vamos a ver cómo va esta partida. De momento E4 por parte de Anisgiri, Amin Tabatabai responde con E5 y más jugadas que nos llevan a una apertura italiana, defensa de los dos caballos, se ataca en E4, D3 para defenderlo y tras estas jugadas transpone un yuco pianísimo. Por lo tanto, una partida, bueno, pues si no tranquila, con bastante maniobra. Enroque por parte de ambos jugadores, caballo B, D2, D6 y C3, bueno, pues apoyando en algún momento el centro y también B4 en función de lo que jueguen las piezas negras. Aquí ideas para las negras es jugar A6 o A5, ambas liberan la casilla de A7 para que el alfil pueda retirarse a la misma y la diferencia quizás entre A6 y A5 es que si se juega A5 evita B4 con esa expansión en el flanco de dama, pero por otro lado en algún momento se podía jugar alfil B5 clavando al caballo de C6 y bueno, pues en esta partida se juega A6, ¿no? El tema es que jugando este movimiento, pues el alfil no puede venir a B5, no obstante se juega a B4 atacando al alfil, se retira a 7 y tras estos movimientos ganando más espacio, Anisgiri jugando a 4. Caballo E7 con ideas, me he saltado a otro lado, que he movido no sé dónde, caballo E7 decíamos con ideas de traer el caballo a G6, controlando F4, quizás caballo H5 pueden ser ideas también de las piezas negras para venir con el caballo F4, se libera H6 para venir la dama en algún momento pues a G5, F6 y así pasar piezas por el flanco de rey y comenzar con un ataque. Torre E1 amenaza o prepara quizás D4 y así el peón D4 pues está más reforzado por caballo y torre. También se ha liberado la casilla de F1 ya que bueno, pues dependiendo de la línea también el caballo podría venir a G3, a E3 y de momento tras estos movimientos caballo G6, D4, ruptura central y torre E8, bueno pues tocando dos veces el punto de E4. A esto la partida continúa con H3, podríamos pensar, aunque hay tensión central por parte de las blancas, en jugar D5, cerrando el centro, ganando un poquito más de espacio y casillas quizás importantes, pero el tema es que este alfil, que es bastante importante, el alfil italiano en la apertura para las blancas, pues de alguna manera quedaría algo cerrado, ¿no?, con este movimiento. Por lo tanto, se juega H3, H6, ambas jugadas pues controlan las casillas para que los alfiles no vengan a G4 ni a G5 y tras estos movimientos alfil D3. Por lo tanto, ahora hay 3 piezas defendiendo en E4, alfil, torre y caballo, y el caballo podría retirarse para buscar esta casilla de F1. De momento C6, ganando un poquito más de espacio, y torre A3, que bueno, pues en algunas líneas también se puede jugar en algún momento C4, previo quizás alfil B2, reforzando la casilla de D4 junto con el caballo, y así esta torre, bueno, pues desde el flanco de dama puede tener algún control sobre la tercera fila, dama C7 desarrollando y tras alfil B2, ahora interesante quizás para las piezas negras también caballo F4, ya que el alfil se ha retirado de la casilla de C1 y aquí, bueno, pues estaría en una posición bastante interesante tocando al alfil de casillas blancas. No obstante, de momento continúa la partida con alfil D7 y dama C2, bueno, pues desarrollando la dama, las damas se miran por rayos X y bueno, pues aunque es verdad que se mira el punto de H7, de momento este peón D4 está algo enquistado, ¿no? También 2 veces se tocaría el caballo de G6. Tras estas jugadas se activa la segunda torre por parte de Amin Tabatabai, torre A1 volviendo por parte de Anisgiri y tras jugar caballo H5, bueno, pues la idea es venir con el caballo F4 y así tener bastante control sobre dicha casilla.
alfil F1 retirando el alfil del control por parte del caballo en esta posición, y tras estas jugadas viene el error de la partida para Nishigiri en el que juega H4. La idea de este movimiento, que además él va a seguir con ella, es jugar G3, ya que si se juega G3 primero, expulsando el caballo, puede venir a H3, dar un jaque y ganar un peón, está defendido por el alfil en caso de que haya cambios, por lo tanto favorecería a las piezas negras, pero el tema, y como vamos a ver a continuación, H4 no es una buena jugada. Quizás un movimiento como Tarra A de 1 es interesante, reforzando el centro. Además vemos mucha pieza y peón en el tablero y bueno, pues esto hace que todavía este movimiento pues sea menos entendible. De hecho, si no me equivoco, de momento no ha habido ninguna captura. Bueno, la partida tras esta jugada continúa encontrando el mejor movimiento por parte de Amin, que es D5 rompiendo en el centro. De ahí que ese torre A de 1 pudiese ser interesante, y el tema es que ¿qué se puede jugar? Nishigiri sigue con su plan jugando G3. Si aquí, por ejemplo, se captura este peón que se ha avanzado directamente, pues la línea podría continuar con C por D5. Como decimos, ahora la dama blanca está en peligro, o al menos este peón de C3 quizás no defiende nada, y si las piezas blancas juegan D por E5, caballo por E5, pues podría ser bastante fuerte la posición. Las piezas negras están empezando a activarse demasiado, los alfiles empiezan a coger fuerza en esta posición y cuenta con hasta 3 puntos en el módulo. Por lo tanto, decide no capturar ninguna pieza, sigue con su plan de H4 y G3, se toca el caballo, no obstante, caballo H3 por parte de Tabatabai, rey G2, no se puede capturar el caballo que está defendido por el alfil de casillas blancas, y aquí se captura en D4. Hay bastante presión en el centro. También en caso de que se libere la casilla de D4, el alfil de casillas negras, que está bastante lejos, podría coordinar con el caballo en H3 tocando el punto de F2, aunque de momento, bueno, pues se juega C por D4 y ahora viene pues un sacrificio muy bonito que Nishigiri acepta, y es caballo F4, trayendo una pieza más al ataque. G por F4, en esta posición quizás hubiese sido menos malo jugar rey H2, este error pues todavía hunde más la posición de Nishigiri, por lo que va a venir a continuación. Dama por F4, como vemos ya, caballo y dama, pues junto con casi ambos alfiles, están coordinando. E5, movimiento en el que, bueno, pues de alguna manera intenta cerrar el centro, pero aquí Amin Tabatabai mete una pieza más y es el alfil en F5. Se toca la dama, esta se retira a C3, y aquí, pensando un movimiento como alfil D3, enfrentando los alfiles, pues tienes esta jugada primero, dama G4 jaque, y si por ejemplo, bueno, pues rey F1, alfil por D3, nuevamente se está dando un jaque, dama por D3, y a estas jugadas caballo F4. El problema para las blancas es que se está dando mate con la dama en G2, el rey no puede escapar por F2 debido al propio caballo, y el propio caballo además pues está atacando a la dama enemiga. Se juega dama C3 y tras estos movimientos torre 6. Amin Tabatabai quiere meter una nueva pieza al ataque, rápidamente está metiendo todas sus piezas, pues tremendo, y tras estas jugadas la partida continúa con dama dama E3, ¿no? En caso de jugar H5, pues realmente como otra opción tampoco sería bueno para las piezas blancas, incluso con F6 buscando abrir la posición. No obstante, se juega dama E3 buscando cambios, y aquí, antes de jugar o mover la dama o capturar, Tabatabai decide jugar torre G6. Se da un jaque, el rey se retira a H1 y dama G4, bueno, pues evitando cambios, y como vemos ya son 4 las piezas que atacan en la posición. De momento se defiende la casilla de F2, pero además es que no se puede mover nada. Tras estas jugadas la partida continúa con torre A3, ahora sí F6, y tras E por F6, G por F6 y posteriormente H5, simplemente retirando la torre a G7. En esta posición Nishigiri decide abandonar, y el tema es que, bueno, pues han pasado 30 movimientos y que se puede jugar para las piezas blancas. Si el caballo, pues por ejemplo, se retira H2 atacando a la dama, vendría dama G1 mate, la torre en E1 no defiende la casilla debido
por culpa del alfil de F1, por lo tanto el caballo no se puede mover. En caso de mover, pues el alfil de casillas blancas, si se retira de la diagonal, pues o deja de defender la casilla de G2, viene mate directo, y si se captura, por ejemplo, en H3, dama por H3 con jaque, y bueno, pues no hay movimientos para el rey, única caballo H2, y como decíamos anteriormente, dama G2 sería mate. Un palo durísimo para Anish Giri, que queda fuera del candidatos. Y también felicitar, por supuesto, a Minta Batabaei, que vamos a ver si termina primero de grupo, esperando la otra partida que también, pues, en la que en el grupo tenían todos 2,5 puntos. Por mi parte nada más, hablamos para el siguiente vídeo. Un saludo, chao.